definitivamente la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas. Es necesaria en cualquier etapa de la era, se puede decir, de la humanidad. Desde hace 6,000 años para acá, que es lo que se sabe de humanidad, 6,000 años de historia. En la arqueología lo más antiguo que se ha encontrado es eso, humanamente, entre 6,000 a 7,000 años, no más. Se sabe que es una tierra joven, se sabe que bíblicamente, ¿verdad? Porque pues en la escuela pues probablemente nos enseñen otra cosa, pero si usted cree eso, hermano, realmente hay un propósito por el cual Dios lo hizo, por el cual Dios hizo en 6 días toda la creación. 6 días, y en el séptimo día, ¿quién hizo? Ya como cereza del pastel, como yo digo que ahí Dios se lució. Dios prácticamente ahí implementó todo lo que Él es, dice ahí, a la imagen y semejanza, ¿verdad? A ninguna otra creación fue creada así. La Biblia nada más habla de que el ser humano fue creado a la imagen y semejanza del Dios viviente, del Dios eterno. Eso es increíble, es un gran privilegio. Pero ¿qué cree? Esta imagen fue distorsionada en la caída. ¿Cuándo fue la caída? Capítulo 3 de Génesis nos habla de esa caída. Adán y Eva, ¿qué? Pecaron. Le creyeron más a la serpiente, fueron convencidos por ella. Dice en el versículo 1, y la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales. Entonces, la astucia de Satanás hasta el día de hoy, con tal de hacerlo caer, con tal de que usted peque y desagrade a Dios, con tal de que usted se aleje de la iglesia, se aleje de Dios, se aleje de sus promesas, Satanás está trabajando. Ve el planeta, vea nuestra sociedad. Satanás está trabajando, sigue trabajando arduamente, y él no está solo. Efesios capítulo 6 nos habla de cómo está organizado él. Nos habla de principados, nos habla de gobernantes en las regiones celestes, nos habla de toda esta organización que yo me la imagino así por país, por regiones, ¿no? Por continentes, luego por países, luego por estados, por ciudad. Imaginen la ciudad de Morelia, ¿cuántos demonios habrá tan organizados que tienen un caos? Entonces es necesario hablar de estos temas, de cómo dar la batalla, cómo es que un hijo de Dios se defiende en medio de esta batalla, en medio del pecado que nos atrapa, que nos atrae. Mira, Eva había pasado muchas veces por el árbol, pero nunca dijo en su mente o en su corazón, mira qué rico se ve, voy a agarrarlo, voy a tomarlo. No, fue hasta que escuchó de alguien astuto, que fue Satanás. Mira, pero Dios sabe que no vas a morir. Dios sabe que el día que comas serán abiertos tus ojos, vas a saber el bien y el mal, no vas a morir y aparte vas a ser como Dios. Le dijo 4 cosas, 2 de ellas son mentira, él vas a ser como Dios y él no vas a morir. Pero las otras 2 eran verdad. Tus ojos serán abiertos y vas a conocer el bien y el mal. Eran verdad. Era un sándwich de propuestas. Y es así, Satanás así se mueve el día de hoy, hermano. El día de hoy Satanás le va a hacer una propuesta o varias, según la debilidad de cada uno de nosotros, que la conoce. Y no es porque él sea mago o algo así, no, porque los demonios te observan. Los demonios te observan al punto y al grado que en el libro de los Hechos narra una historia también de aquellos que estaban utilizando el nombre de Jesús para sacar demonios. En el nombre de Jesús, te conjuro en el nombre de Jesús y de Pablo. Entonces los demonios le dijeron, espérame, a Jesús conozco y a Pablo conocemos, pero a ti, así que, y los zarandearon a esas personas que estaban usando el nombre de Jesús. No eran creyentes, obviamente. Pero ¿qué nos habla de este concepto? Pues que aún los demonios saben quiénes son los hijos de Dios. Saben que cuando tú trabajas, sabes cuando sirves, sabes que eres un enemigo cuando allá afuera estás brillando, cuando allá afuera tú le dices a Satanás, no, prefiero creerle a Dios que creerle a ti. El enemigo sabe que tú en el reino de las tinieblas tienes un efecto que es luz. Y por lo tanto, mientras Dios no lo permita, ¿verdad? Pero cuando lo permite, Satanás te va a hacer una propuesta. Mira, Adán y Eva estuvieron mucho tiempo en el Edén. Tiempo no sabemos la verdad cuánto, porque no nos dice días, meses, años, no, pero sabiendo que vivían en una eternidad, imagine, hasta que Dios le permitió a Satanás. Parte de la prueba, igual que Job, parte de la prueba. Satanás fue se puede decir, usado por Dios para probar a Job. Pedro fue probado a su tiempo. Se acercó Satanás con Jesús y se lo pidió. Y Jesús le dice a Pedro, ¿usted recuerda esa historia? Oye Pedro, tranquilo porque Satanás me ha pedido para zarandearte.
Pero no era el momento de Pedro. Tarde o temprano Pedro fue zarandeado. Vemos el libro de los Hechos y la verdad que sí. Aunque no lo dice literalmente la palabra, pero sabemos quién está detrás de esta maldad, de la violencia, de lo que nos sucede, de la persecución. Le voy a hacer una pregunta a ver qué tan informado está. No es que me encante ver noticias, pero te tienes que enterar qué está sucediendo. Porque si no sabes qué está sucediendo en tu ciudad, en México, en el mundo, hermano, tú vas a pensar que vas a vivir o que estás viviendo en una burbuja y que no va a pasar nada. Y espérate, tienes que conocer para entonces ir a la palabra y decir: miren los campos, la cosecha ya viene. ¿Y sabes qué es la cosecha, hermano? Esa es la señal. Cuando le preguntaron a Jesús: oye, ¿y cómo vamos a saber que ya van a ser los tiempos finales? Vean los campos, si aún están verdes. Pero ¿qué pasa cuando los campos ya empiezan a dar florecitas, empiezan a florecer? Es porque la siega se está acercando. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos tiempos, hermanos, ya son los últimos. Están pasando tantas cosas que bíblicamente podemos decir no son coincidencia. No son coincidencias. ¿Sabe de lo que está pasando en Haití, por ejemplo? La persecución brava que ahorita hay en Haití. Un grupo de armados está tomando medio país. Están desalojando personas. Las que quieran someterse a ese gobierno, pues ahí están. Y las que no, vámonos a balazos. Les dieron 72 horas para salir. No, creo que 32 horas para salir. Y los que no, pues se iban a tener las consecuencias. Miles de cristianos salieron, iglesias fueron quemadas, destruidas. Y eso lleva más o menos como unos 15 días, 20 días aproximadamente. Cuando yo vi eso dije: órale, esto está denso. No me imagino eso sucediendo aquí en Morelia, no me lo imagino. Pero si sucediera, hermano, ¿qué pasaría? ¿Verdaderamente usted es un hijo de Dios? ¿Verdaderamente usted es un cristiano? ¿Le cree a Dios? ¿Cree que Dios le protegerá? Eso es lo que el día de hoy vamos a ver con un tema que tenemos que abordar. Vaya a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, solamente el día de hoy vamos a abarcar 5 versículos, porque no podemos más. La verdad, con 5 versículos está padre. Bueno, así que 5 versículos, dice acá: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de la resurrección. Ahí termino. Señor que estás en los cielos, gracias Dios por tu palabra. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos, Padre, que tu palabra hable a nuestra vida, lo que el día de hoy tú tienes que decirnos. Porque es necesario, Señor, escuchar tu palabra, que muchas veces es fuerte, pero muchas veces es como un ungüento. Es como ese aceite, Señor, en las heridas que nos sanan, que nos restauran, Señor, para bien, y que nos preparan, Señor, para el futuro. Nos preparan, Señor, para la lucha y para la batalla. Señor, fortalécenos para lo que venga. Fortalécenos, Señor, para la prueba. Fortalécenos, Señor, para entender de tu palabra, entender los tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En primer lugar, vamos a ir analizando verso a verso. Cuando estudiamos así la palabra, normalmente estudiamos verso a verso. A veces que la prédica es de punto a punto y todo eso. Pero como estamos estudiando Romanos, debe ser verso a verso, porque no podemos abarcar más, ¿verdad? Pero vamos al primer verso. Empieza con una pregunta y vamos a ver si alguien de aquí la puede contestar. Dice acá: ¿qué pues diremos? Esta pregunta es para nosotros. Dice acá: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. ¿Qué es gracia? Primero hay que ir definiendo, porque si no, no vamos a entender la pregunta. Gracia significa gratis. De hecho, la palabra gratis viene de gracia. Gracia significa que alguien te lo regala. A ti no te costó, le costó a alguien, porque aunque te den algo gratis, a alguien le tiene que costar.
Por ejemplo, cuando tú vas a un cumpleaños, tú llevas un regalo. Bueno, yo espero, ¿verdad?, que lleves un regalo. Hay veces que vamos de gorrones, no nomás de gorrita café, pero cuando tú vas a un cumpleaños, generalmente llevas un regalo. ¿Es un qué? Regalo. Esa persona, no sé cómo se haya portado en el año, no sé si haya sido un buen amigo, un buen familiar, un buen papá, una buena mamá, es su cumpleaños. Tú se lo das simplemente porque te agrada dárselo. Porque también está la decisión de no dárselo y llegar simplemente ahí de gorrita. Pero tú decides dárselo. Jesús decidió dar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda. Es un regalo, hermano. Debe entender que eso se llama gracia. No lo mereces. ¿Cómo te portaste en el año? Si no es Santa Claus. Porque mucha gente piensa que, portándome bien, merezco el cielo. No, hermano. Si no se trata de eso. Se trata de que entiendas que esto es un regalo y se llama gracia. Se recibe por gracia. No lo mereces. Pero Dios aún así te ama tanto, dice ese versículo. Dios amó tanto al mundo. Tanto al mundo describe que no hay una explicación para ese amor. No puedes describirlo con palabras humanas, esa clase de amor que es el ágape. No hay forma de explicarlo. La única manera que podría acercarse es cuando tú das la vida por alguien que tú dices amar. ¿Lo darías? En este momento puedes tú pensar en alguien en el cual tú darías la vida sin pensarlo. Que en vez de morir esa persona, prefiero morir yo. Piénsalo. ¿Tienes a alguien en ese momento en el cual tú amarías a esa intensidad? ¿Del cual darías la vida por esa persona? No lo sé. Piénsalo. Porque ahorita puedes decir sí, pero a la mera hora no te voy a pasar como un amigo que estaban, sí creo que estaban en un hotel y hace como 2 años hubo un terremoto. ¿Se acuerdan de ese terremoto que fue también en septiembre? Y estaban en el hotel, estaban en un congreso y de repente empezó a temblar y todos se quedaron ahí y de repente empezaron a correr un montón de personas y el esposo dejó a la esposa y corrió. Se olvidó de la esposa, se olvidó de ella gritando y de repente se olvidó. Y digo, ¿dónde está mi esposo? Al final tuvieron una discusión, por ahí ellos me contaron, no voy a decir el nombre porque quizá alguno de acá lo conoce. Yo cuando me estaban contando eso dije, el caos, el estrés, las circunstancias pueden olvidar qué es esa clase de amor y te empiezas a ver a ti en vez de ver a otros. En vez de amar a otros, muchas veces lo que hacemos, nos amamos a nosotros mismos y si hay un beneficio lo hago y si no, no. Y me empiezo a amar a mí mismo. Entonces no has entendido el amor. Ahora yo no estoy juzgando a mi amigo ni nada, no. A cualquiera de aquí nos puede pasar, en cualquier extremo. He visto de repente videos de esas veces que estás viendo asaltos y es una pareja, ¿no? ¿Te ha pasado que has visto una pareja, los asaltan y de repente el hombre sale fuga y deja a la mujer? Un día vi un video de eso y dije, no puede ser. Pero después dije, a ver, ¿y si tú estuvieras en esa situación? No, yo no lo haría. Mejor no digo. Mejor no digamos nada. Hermano, gracia significa no lo mereces, pero Dios te lo regala, Dios te lo da. Entonces dice acá, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿qué quiere decir esto? Ok, si Dios me regala la salvación, si Dios me regala su perdón, a pesar de que soy un vil pecador, o sea, que no hay problema si sigo pecando, si nunca cambio de vida, sigo con el mismo pecado, antes de Cristo y después de Cristo no hay ningún cambio, sigo pecando. Entonces hay gracia y gracia y gracia y gracia y gracia. A cabo la salvación no se pierde. ¿Han escuchado eso? Le voy a leer algunas frases que yo sí he escuchado. Por ejemplo, yo he escuchado, no importa si un cristiano vive una vida de pecado, debido a que Dios siempre vencerá el gran pecado con una gracia aún mayor. O sea, que es mayor la gracia que el pecado. Esa es una realidad. Pero hay gente que piensa así, pues voy a seguir dándole, voy a seguir emborrachándome, voy a seguir diciendo groserías, voy a seguir chismeando, voy a seguir mintiendo, voy a seguir derrochando dinero, voy a seguir.
y yo hablo de pecados respetables, no se hable de la prostitución, no se hable de la homosexualidad, no se hable de pecados que no son más que mentir, porque muchas veces esos pecados, recuerdan que ya hemos estudiado Romanos 1 y 2, eres inexcusable, ¿te acuerdas del capítulo 2? Luego el versículo 1, no hay pecado más grande ni más bajito, no, todos nos ensucian, solamente que el pecado público es muy escandaloso, que es diferente. Pero los pecados respetables, el chisme, por ejemplo, hermano, si tú eres de Cristo, tú ya no puedes seguir en el chisme. Cuando tú escuchas chisme, ahí estás, a ver, déjame ver de qué están hablando, me interesa. Son noticias, ¿no? Hermano, tú ya no te puedes dar el lujo de mentir. Mentías antes, dile que no estoy, es el de la renta, ¿no? Como don Ramón, el del Chavo. ¿Qué le decía a la Chilindrina? No estoy. Se escondía. Hermano, afrontemos los problemas. Di la verdad. ¿Sí ve? Que entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde. O sea, sigo pecando, o sea, me permito pecados que al final de cuentas son respetables. Me permito pecados como ver desde imágenes, películas que yo sé que teniendo a Jesús a mi lado, no sé si las vería con Él. O que Jesús se sale de tu corazón para que tú veas ciertas imágenes y después de que acabaste de ver cierta imagen o cierta película, ahora sí dice, ya la terminaste de ver, ahora sí estoy contigo. ¿Crees que Jesús hace eso? Entonces, ¿por qué te lo permites? A eso se refiere. No estamos hablando de, qué pecadotes, no, hermano. Vamos a lo rutinal, o sea, a la rutina de diario, en el trabajo, en la chamba. Tienes oportunidad de robar, tienes oportunidad de hacer cosas por debajo del agua para tener un beneficio. Muchas veces lo llegamos a hacer a pesar de que somos hijos de Dios. Como hay una conveniencia, como hay algo que a mí me va a beneficiar, entonces me presto. Y acabo que, pues una sola vez. Ya lo he hecho antes y no ha pasado nada. Y fíjate cuántas excusas. ¿Por qué? Porque pensamos que la gracia sobreabunda de esa manera. Y no es así. Lo malinterpretaste, porque nomás llegaste a ese versículo. No leíste el segundo. ¿Qué dice el segundo? Estas son las malas noticias. Porque si yo me quedo con el primero, fíjate lo que dice allá atrásito, porque ya lo leímos. Romanos 5:20, esto viene desde atrás. Viene ahora explicando Pablo en esta carta algo para que no se malinterprete, porque hasta el día de hoy muchas veces se malinterpreta. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, que si yo tengo una ley, yo puedo filtrar mi vida por ahí, por lo tanto la ley va a decir en dónde ando fallo. ¿Sí ve? Eso es lo que significa ese pedacito. Pero después, ¿qué dice? Mire lo que dice, 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, o sea, está por arriba de lo que yo tengo de pecado, está por arriba de eso, ¿qué? La gracia. Dice, pero abundó, ¿qué? La gracia. Claro, hermano, cuando viniste a Cristo, así veníamos. Abundancia de pecado. Un ticket. Mire, vengo ahorita de un viaje, no estuve aquí 2 semanas. Vengo de un viaje de un país donde las reglas de tránsito se hacen respetar. Yo le decía a Donnie, iba manejando ella, y decía, stop. Se para y se para 3 segundos, pero no había nadie, o sea, era un pueblo, pues es un pueblo que va a haber de tráfico, en un pueblo, se para y le digo a Donnie, ¿por qué no avanzas? El reglamento dice que te tienes que parar 3 segundos. Me quedé, dije, a ver, tú vas aquí en las calles, hermano, y hay letreros que dicen alto. La gente se para. En el centro hay letreros que en la esquina dice 1 a 1.
Hay veces que sí lo respetan, pero hay otras veces que no. Tenemos semáforos. El amarillo, según el reglamento, es para que te detengas y alcances a frenar y prevengas. Ah, no. Para nosotros parece que es písale más. ¿Sabe para qué es la ley? ¿Sabe para qué es la palabra de Dios, hermano? Esto es un foco amarillo. Dios te quiere proteger. Dios te quiere evitar dolor. Dios te quiere evitar lágrimas. Dios te quiere evitar situaciones que de verdad te van a destruir. Y en este momento, hermano, me causa una sensación porque yo he pasado por eso. El pecado me ha destruido. Me ha llevado atrás, a retroceder. Dios te ama tanto, hermano, sí, pero ¿sabes cómo debes entender la gracia? Como ese foco amarillo, detente, ya no lo hagas más. Deja de mentir, no seas cobarde, vence con la verdad. Tienes a mi Espíritu Santo, no hay excusa, puedes vencer. Y Pablo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ¿qué dice? Fíjese por dónde, lo escribe en una cárcel. Porque en Cristo somos más que vencedores. Hermano, entonces, ¿seguiremos pecando deliberadamente? ¿Seguiremos? Jesús, Dios te está diciendo, detente, porque puedes causar un accidente. Stop. Te diría, Donnie, se para por 3 segundos, ve que no haya nadie, entonces avanzas. ¿Te han parado, Donnie, atrás, en el pasado? ¿Te han parado para ponerte una infracción? Sí. ¿De dónde salen los policías? Hermano, Estados Unidos tiene una tecnología que tú de verdad a veces no sabes ni de dónde salen, que ya tienen tu placa. O sea, ya ellos usan ya otro tipo de cosas que nada se les va tan fácil. Imagínate Dios que lo ve todo. Imagina Dios que ve tu situación, tu corazón, tu pecado. ¿Quieres seguir así? ¿Quieres seguirte destruyendo? ¿Quieres seguir en el futuro, cosechar dolor? Hermano, el día de hoy nos está diciendo Dios, detente. Detente. La gracia sobreabunda, sí, sí, amén, porque hay perdón. Pero fíjate, vamos al versículo 2, porque esto no se queda ahí. El versículo 2, para contestar la pregunta, porque esa pregunta la contesta Dios, no nosotros. Dice ahí, en ninguna manera. Pregunta otra vez, dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Dios, no, no. No, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, los que hemos ¿qué? Muerto al pecado. ¿Sabe a quién se refiere? Aquellos que han tomado una decisión por Cristo. Los que hemos decidido seguir a Jesús, al Rey de Reyes, al Maestro, al Salvador, al Redentor. Aquellos que hemos decidido, hermano, hemos decidido ¿qué? Morir al pecado. No es posible para nosotros, no. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, cuando hemos tomado una decisión por Cristo y decirle, Cristo, perdón, decido el día de hoy que tú vas a ser mi Señor y Salvador, entra a mi vida, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ese día, hermano, usted nace de nuevo. Ese día el Espíritu Santo viene y lo sella y dice, este eres mío. A partir de ahí, tú puedes cambiar. Tú puedes vencer el pecado, tú puedes cambiar de vida, puedes detenerte. Antes el freno era difícil, no, ahora el freno está ahí, fácil, así, aceitadito para que, fácil, puedas decir no. Satanás te ofrece algo, no. Vamos a mentir, no. Oye, ¿te conviene? Hay dinero de por medio, no. Imagina esto. Vamos a seguir. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
¿Hemos sido bautizados en su muerte? Aquí habla ya de bautismo. Vamos a ver, no creo que todos, a lo mejor no sé si conozcas la palabra bautismo, aquí voy a hablar un poquito sobre esto. Tenemos por lo menos en la Biblia 4 clases. La primera, bautismo de agua. Usted ha visto, hace 3 semanas aquí tuvimos bautismos. Bautismo en agua tiene un símbolo. Pero ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra en griego, que literalmente significa sumergido en, cubierto de. En este caso, si es de agua, en agua, de agua. Por eso el bautismo es inmersión, no aspersión, es inmersión. Pero tiene un símbolo, claro, tiene un símbolo y está hablando que hemos nosotros muerto a nuestra vieja vida y resucitado en una nueva. Nos identifica con Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, es un símbolo. Pero el bautismo no deja de significarse que es inmerso en. En este caso es agua. El segundo bautismo que encontramos en la Biblia es en el Espíritu Santo. Lo encontramos, por ejemplo, en Efesios 1:13 y en Hechos. Casi en la gran mayoría del libro de los Hechos nos va a hablar de esto, del bautismo en el Espíritu Santo. Y lo mismo significa sumergido en, cubierto de. En este caso, si es del Espíritu Santo, es inmerso en ¿qué? En el Espíritu Santo. ¿Ok? O cubierto del Espíritu Santo. Eso sucede según Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, en el momento de la salvación. A partir de ahí el Espíritu Santo viene a tomar posesión porque ahora le perteneces. Tú has sido comprado por precio. Otra cosa es la llenura. Ya después más adelante vamos a hablar también de ese concepto. El otro bautismo que encontramos en la Biblia es bautismo con fuego. Con fuego. ¿Has escuchado de esto? Muchas veces se malinterpreta porque no, otra vez, se quedan con un solo versículo, pero el siguiente no lo leen. El contexto. Capítulo de Mateo 3, versículo 11 y 12. Si lo tiene, vaya para allá. Si no, bueno, aquí se lo leo. Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa. No, perdón, ese no es. Mateo 3, 11 y 12 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice ahí, en Espíritu Santo. Y dice, y fuego. Pero el versículo 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Habla de pertenencia. Esto me pertenece, lo pongo en el granero. Se refiere a que el Espíritu Santo ha tomado lo que es suyo. En el tiempo final eso va a suceder. Vendrán los ángeles y llevarán a aquellos que son de Cristo. Pero ese versículo viene en la segunda parte, dice allá: y recogerá a su trigo en el granero, dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esos dos versículos son juntos, están ahí y hablan del mismo contexto. Bautismo en fuego significa la ira de Dios venidera. En el Antiguo Testamento también habla de esta ira venidera en fuego. ¿En dónde? Lo encontramos, por ejemplo, en Malaquías capítulo 4, versículo 1, y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, en los tiempos finales, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Voy a leer ese último. Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En ninguna otra parte de la Biblia se nos habla del bautismo de fuego como algo espiritual benéfico. El bautismo. No hablo de la palabra fuego, porque la palabra fuego también tiene otros significados en el Antiguo Testamento. Pero bautismo con fuego, eso es la única parte, la única área donde ahorita la podemos encontrar. Pero tenemos la última, y es la que habla aquí Romanos. Tenemos aquí bautizados con sufrimiento. Esta es la cuarta que encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 38 y 39. Por favor, vaya por allá, Marcos 10, 38 y 39. Esta es otra cuarta clase de bautismos. Ya vi que son 5, no son 4, son 5. Se lo voy a leer, Marcos 10, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo?
o ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Si nosotros seguimos el contexto, habla que va a padecer Jesús. Esa clase de bautismo, de la prueba, el bautismo del padecimiento, estar inmerso sumergido en padecimiento, es lo que va a pasar Jesús en ese huerto de Getsemaní. De ahí en adelante, cuando es arrestado, todo ese lapso, a eso se está refiriendo. Ustedes también van a ser parte, les dice. Y vemos en Hechos que sí son parte. La iglesia el día de hoy somos parte también de eso. La iglesia de Dios el día de hoy también padece, también son parte. Déjame ver si tengo el otro versículo. Y bautizados en Cristo Jesús, en Romanos, entonces significa sumergidos en ¿quién? En Cristo Jesús, inmersos en Cristo Jesús. Vamos de nuevo a nuestro pasaje de Romanos. Por favor, vaya a Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, hermano, quiere decir que estamos inmersos en Cristo? Los que estamos inmersos en Cristo somos aquellos que hemos nacido de nuevo. Se está refiriendo a aquellos que seguimos a Cristo. Bueno, está hablando de ellos. ¿Qué está hablando? Fíjese lo que dice. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que el día que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, ese día no solamente vino el Espíritu Santo, no solamente usted decidió ser bautizado en las aguas, decidió seguir a Cristo, y símbolo de eso públicamente es venir a las aguas. No solamente usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, sino que también habla de este bautismo en Cristo. Ahora vives inmerso en Cristo. ¿Qué quiere decir? Ahora vives agradándole a Cristo. Te preocupas por agradarle a Cristo, te interesa lo que a Cristo le interesa, empiezas a amar lo que Cristo ama. Si tú el día de hoy no te interesa en tu vida en lo más absoluto lo que a Cristo le interesa, hermano, puede haber un problema. Si el día de hoy de verdad no te interesa lo que Dios ama y tú no amas lo que Dios ama en este momento, tenemos un problema. Dios ama a las naciones, Dios ama al mundo, dice, de tal manera amó al mundo. Dios ama al dador alegre, Dios ama a las personas, Dios ama, pero también, hermano, también exige. Es un rey que nos exige: vive en santidad, sed santos como yo soy santo. Y si quieres ver a Dios, dice, nadie verá a Dios sin santidad. A eso se refiere estar inmersos en Cristo. Entonces, por último, dice que estas personas que han nacido de nuevo, por último, dice ahí que resucitó de los muertos Cristo, dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿Cuándo? En la resurrección. Voy terminando el último concepto. Hermano, si usted está en Cristo, fíjese lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y creo ya se lo sabe de memoria. Dice ahí: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por último, le voy a leer 3 versículos más que nos tienen que arraigar a la palabra y a este concepto otra vez. Vamos a Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12. Perdón, Juan capítulo 6 versículo 39. Juan capítulo 6 versículo 39. Y alguien que por favor busque Juan capítulo 11 versículo 25 y 26. Juan capítulo 6 versículo 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Hermano, ¿usted es de Cristo? ¿Usted ya ha nacido de nuevo?
Jesús dijo, y los que Él me dé, ¿qué va a pasar? Yo los resucite. Va a haber resurrección. Vamos al siguiente versículo, que es el último que vamos a leer el día de hoy. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y hace una pregunta, ¿crees esto? Hermano, conclusión. En 5 versículos tenemos grandes verdades. Nos vamos a quedar solamente el día de hoy con 2. Mire, la gracia es algo que usted y yo no podemos negociar con Dios. Dios te la quiere dar. Se recibe por gracia. La salvación es un regalo. No la puedes comprar. No puedes ofrecer algo a Dios con cual Él te la va a dar. No. Él te la ofrece a cambio de que tú pongas tu fe en Cristo. Pero la gracia es mucho mayor que el pecado, claro. Pero ¿qué te está diciendo Dios? Detente, detente, no sigas. Esto es un foco amarillo. No destruyas tu vida. Ahora vive para mí. Está inmerso en Cristo. Hermano, bautizados en Cristo es que vivas para Él. Para la gente puede ser un fanático, un loco, un Jesus freak, como te quieran llamar, un aleluyo. No importa. ¿Sabes qué me dijeron mis amigos un día? Mis amigos de relajo, del desastre, de los bares y todo eso, me dijeron, ya te lavaron el cerebro, ya te lavaron el coco. Hermano, ¿quieres vivir para Cristo? Vale la pena. ¿Quieres seguir a Cristo? Vale toda la pena. Tu salvación está en juego, para empezar. Segundo, bendiciones, beneficios, transformación, restauración, cambios en tu vida para bien. En las pruebas y en las luchas, porque eso no quiere decir que no va a venir. Seguir a Cristo no quiere decir que estamos libres de luchas y padecimientos, no. Sino que aún en medio de esas luchas Jesús te dice, yo soy tu pastor. Y mi vara y mi callado te infundirán aliento. Así que hermano, cierra ahí tus ojos. Si de verdad tú el día de hoy entendiste el mensaje y puedes contestar esta pregunta afirmativamente, y dice acá, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Tú conoces la respuesta, y la respuesta es no. No voy a abundar en mi pecado. Quiero romper con esta clase de vida, Dios. Señor, tú conoces mi corazón, conoces lo más profundo, conoces mis pensamientos, conoces aún mis pecados, Señor, con los que batallo, con aquellas cosas que no he podido cambiar. Porque quizá no te lo he pedido, porque quizá no me he rendido totalmente a ti, Señor. Quizá no he rendido esta área por temor, por miedo al que dirán, por miedo al rechazo, por temor a que tú, Señor, no sé, Señor, nos puedas castigar, nos puedas disciplinar. Padre, perdónanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo esa obra en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Sigue transformándonos. Ayúdanos a vencer al pecado. Pero también tu palabra, Señor, me recuerda y dice que si hemos pecado, abogado tenemos para contigo, Dios. Tenemos a Cristo. Él es nuestro abogado, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, por tu Hijo que nos ha salvado, que Él ha pagado un costo muy alto, Señor, para salvarnos. Y ahora es mi abogado. Me defiende, Señor. Gracias, Padre. Por Iglesia Lampey, Señor, cada uno de sus miembros, cada uno de los que estamos aquí, Señor, que venimos, nos reunimos para alabarte y adorarte, Señor. Transfórmanos, que sea una iglesia ejemplar, que sea una iglesia, Señor, de gente pecadora pero transformada, que está en ese proceso y no se ha quedado igual, que no es el mismo hace un año, ni hace 2, ni hace 5, sino que ya está avanzando en esta carrera, Señor, donde la meta eres tú, Señor Jesús, se va a ver perfecto, esa estatura a la cual debemos alcanzar un día. Danos la fuerza, danos la valentía para decirle no al enemigo, no a la tentación, huir. Que nuestra armadura, Señor, el día de hoy esté fuerte, nuestro escudo, Señor, de la fe, nuestra espada, Señor, con aquellos pasajes memorizados, tráelos a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, para vivirlos
y decirle a nuestro enemigo: escrito está, escrito está. Y vencer, Señor, vencer con tu palabra. Vencer, Señor, porque tú has vencido al mundo, has vencido a Satanás y has vencido al pecado. Ayúdanos a pelear del lado de la victoria. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te esperamos todos los domingos en cualquiera de nuestros 2 horarios, 10 a.m. y 12 p.m. Ven y adoremos juntos a nuestro Salvador y crezcamos en el conocimiento de su palabra. Te invitamos a nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 de la tarde en Lampey. Ven, conéctate con Dios y conoce las bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21. Te invitamos a nuestra reunión de varones todos los jueves a las 7:30. Ven y conoce la vida de hombres de Dios que hicieron grandes cosas. Una mujer de fe es protegida por Dios, fortalecida por Dios y amada por Dios. Te invitamos a nuestro discipulado de mujeres, todos los viernes a las 10 de la mañana. Pregunta por nuestros nuevos horarios. Cada domingo estaremos recibiendo alimentos no perecederos y cosas necesarias para el hogar. Sé parte con las despensas que se estarán entregando a personas en necesidad.